Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal. Y antes de iniciar con esta nota, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se enteren de esta noticia. Pues lo que se veía ahora sí que venir, señores, el día de hoy nos enteramos con la noticia que el juez Juan Pablo Gómez Fierro había otorgado ya una suspensión definitiva a la reforma eléctrica de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí lo que hay que recalcar, señores, pues sabemos que estos medios de comunicación durante varios meses, hay que decirlo, están ahora sí que duro y dale con que el presidente de la República es un dictador que tiene el control de todos los poderes. Y si fuera así, señores, dígame, ¿se llegaría hasta estos extremos? Si según ellos el presidente tiene el control, ¿acaso tendría la necesidad de salir en las mañaneras a estar dando a conocer todo este tipo de irregularidades que otorgan estos jueces? Si hubiera ese control de los poderes, yo creo que ni siquiera existirían este tipo de suspensiones. Pero aquí lo lamentable, y hay que decirlo, es que hay jueces que prefieren ahora sí que defender los intereses de empresas privadas antes que la de los ciudadanos o empresas mexicanas. El día de hoy el periodista Ciro Gómez Leiva tuvo una entrevista con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, en el que trató de amarrar navajas, ahora sí que tratando de crear una controversia entre el presidente de la República y la Suprema Corte. Pero aquí lo bueno es que el ministro le pegó una arrastrada a Ciro Gómez Leiva y ahora sí que, miren, le cerró la boca, ya que se deje de estar inventando cosas cuando esto no es así. Aquí les dejo la entrevista para que ustedes puedan escuchar cómo es que estos medios de comunicación van a seguir duro y dale. Pero yo creo que ya es tiempo de que los mexicanos alcemos la voz y evitemos este tipo de atropellos que realizan ciertas empresas privadas con la colaboración de jueces. Hay que alzar la voz. Escuchen ustedes esta entrevista. Bueno, comienzo con una información que desmintió ayer la Judicatura. Circuló la versión de que el titular administrativo de la Judicatura Federal, Carlos Alpizar, se había presentado a presionar al juez Gómez Fierro. Incluso terminó muy mal esa discusión. La Judicatura rápidamente desmintió esa versión, pero yo le pregunto, presidente, ¿cómo garantiza la Judicatura en un momento así que no se presione a un juez, en este caso al juez Gómez Fierro? En primer lugar, Ciro, lo que hay que decir es que en este momento y en este país me parece que está garantizada la división de poderes, y es claro que estamos viviendo un momento de división de poderes. ¿En qué me fundamento? En primer lugar, en que las manifestaciones que ha venido haciendo el presidente en relación con la actuación de determinado juez o de los jueces en general no sería necesaria si no hubiera división de poderes. Si el Poder Judicial estuviera sometido al Ejecutivo, si ya no hubiera independencia judicial, pues sería absurdo que el presidente tuviera que salir públicamente a expresar su desacuerdo. Y en segundo lugar, porque no solamente el juez al que tú refieres, sino ya otros, han venido realizando su función con toda libertad, otorgando suspensiones, contratos de autoridad o contra leyes cuando así lo consideran, y precisamente la labor del Consejo de la Judicatura Federal es garantizar que lo puedan seguir haciendo, que aunque haya presiones políticas y también, hay que decirlo, de poderes fácticos y económicos, los jueces tienen que mantener su neutralidad, su imparcialidad y resolver con plena libertad los asuntos que se les presentan. Esa es la función y eso es lo que se garantiza. Y tan está garantizado que se está realizando la labor por parte de los jueces de manera muy intensa y vigorosa. Bueno, ¿por qué, presidente, por qué al contenido de una carta sin una prueba de nada usted pidió una investigación? Me refiero a la carta con las sospechas, porque no era otra cosa, con las sospechas del presidente López Obrador sobre el trabajo de un juez, del juez Gómez Fierro. ¿Por qué esa carta sin pruebas el presidente de la Corte pide que se abra una investigación o que se investigue el caso? ¿Por qué? Primero es muy importante que no se ha ordenado que se abra una investigación ni se ha abierto. Lo que se ha hecho
es turnar esta queja, lo cual tampoco es inusual. Es frecuente que lleguen a mi oficina documentos donde se establecen determinadas afirmaciones sobre juzgadores quejándose de su labor, y lo que en estos casos se hace es turnarse al área correspondiente. El área correspondiente lo que hace es un análisis preliminar. Si hay indicios que puedan generar el abrir una investigación, en cuyo caso se abre la investigación sin que esto implique en lo más mínimo que se está prejuzgando sobre la responsabilidad de un juzgador o de una juzgadora, y en caso de que no haya ningún elemento, se desecha esta queja. No hay nada peculiar ni diferente en el actuar en relación con esta carta. Hasta este momento que estamos hablando, no se ha abierto ninguna investigación en contra de este juez. Se está analizando si hay elementos para abrirle en su caso. No hay investigación contra el juez Gómez Fierro. Hasta este momento no se ha abierto la investigación, está en análisis en el área respectiva del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Y qué es lo que analiza esa área? ¿Qué es lo que le analizan al juez? ¿Qué es lo que le analizan? ¿Se meten en sus estados financieros e investigan o si hay dinero mal habido, amistades indebidas, incompetencia técnica? ¿Qué es lo que hacen? Depende de cada caso concreto. Sí. Es decir, puede haber ocasiones en que se pueda advertir, por ejemplo, no me estoy refiriendo al caso concreto porque no lo ha analizado y está en el área respectiva. Estoy dando una manifestación genérica. Sí. Por ejemplo, se advierte que la decisión de un determinado juez es claramente contraria a lo que hay en el expediente. Puede ser un caso. Puede haber otros casos en donde la denuncia alega que hay una irregularidad en las finanzas de determinado juzgador, o que nosotros, a través de la revisión que hacemos periódicamente, advirtamos que hay una inconsistencia patrimonial en un determinado servidor público del Poder Judicial. Entonces se abre esa veta de investigación. Hay otros casos, por ejemplo, de acoso sexual, que son muy frecuentes, donde pues lo que hacemos desde el inicio es acompañar a las víctimas, ver qué elementos se tienen, buscar la cercanía con ellas y entonces abrir la investigación. Depende de cada caso, pero no hay nada inusual en que el presidente de la Corte y del Consejo turne una queja al área correspondiente para que se analice si hay o no elementos para abrir una investigación. No hay investigación abierta contra el juez Gómez Fierro en este momento, por parte de la Judicatura. Hasta este momento no la hay. Ministro Presidente, buen día, les saluda Manuel Peregrino. Simplemente sobre este tema, ¿la presunción de inocencia del juez Gómez Fierro está garantizada pese a los señalamientos del presidente que infieren probable irregularidad en su actuar? A ver, la presunción de inocencia de este juez y de todos los juzgadores y juzgadoras del Poder Judicial Federal está garantizada en este procedimiento y en todos los procedimientos. Quiero insistir que el Poder Judicial está actuando con independencia, con autonomía, al margen de cualquier tipo de motivación política o económica. Si hubiera algún caso, como los ha habido, de algunos jueces o juezas que están actuando indebidamente, que están cometiendo actos de corrupción, serán sancionados con energía. También hay que reconocer que si bien la mayoría de los jueces y juezas federales son honorables y honestos, también hemos tenido casos, y sigue habiendo, donde hay tema de corrupción y se está combatiendo con energía. Pero lo más importante en este momento, me parece, es que los y las jueces federales deben actuar y seguirán actuando al margen de presiones políticas, pero también de presiones de grupos económicos y de poderes fácticos, porque se habla mucho de que hay aparentes presiones por parte del poder político, pero no se dice nada que del otro lado también se está presionando al Poder Judicial de que si las decisiones no son en determinado sentido, entonces el Poder Judicial ya no es independiente. Sí, se habla mucho, presidente, se habla mucho porque el propio presidente de la República es el que publicita, promueve, además sirviéndose de los recursos del gobierno, estas acusaciones contra el juez o estas sospechas contra el juez, por eso se habla mucho. Sí, pero también del otro lado se presiona de que si los jueces no fallan en contra, si los jueces fallan a favor del gobierno, entonces ya no hay independencia. No debemos caer en ese juego. A mí me parece, con independencia de lo que se pueda decir en otros lugares, los jueces tienen que actuar con independencia y con libertad.
Y también quiero poner mucho énfasis en esto, reiterarlo. Tan el Poder Judicial es independiente que se están ventilando en la arena pública estos casos. Antes no era así. No es que no hubiera presiones en el pasado, pero no se hacían públicas. Y los casos en el Poder Judicial, cuando favorecían al gobierno, en muchas ocasiones se arreglaban a través de otros medios y otras vías. ¿No ve entonces usted intromisión, como dicen algunos, intromisión del presidente de la República, del Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, por esta actuación del presidente López Obrador? ¿Ve intromisión? Intromisión sería que el Poder Judicial actuara derivado de lo que se dice o de lo que se establece en otros lados o en otros poderes. Mientras el Poder Judicial siga actuando, resistiendo cualquier tipo de manifestaciones, vengan del poder público o de los poderes empresariales o privados o económicos, me parece que es parte de la labor de los jueces, que no es una labor sencilla, resistir cualquier tipo de manifestaciones, de presiones, de juicios mediáticos. Esa es la labor de los jueces. Mientras los jueces sigan actuando con verticalidad, no necesariamente esto quiere decir que tengan que fallar siempre en contra del gobierno, porque esto también sería llegar a una hipótesis donde la labor del Poder Judicial fuera simplemente oponerse a un determinado gobierno, y esto no existe en ningún país del mundo. Por el contrario, hay dos vías para revisar lo que hacen los jueces. Por ejemplo, las suspensiones que se están otorgando en este momento serán revisados por tribunales colegiados de circuito, y si hay alguna queja sobre el proceder de un juez en cuanto a su honestidad, en cuanto a cómo está realizando su labor, si hay elementos, tendrá que hacerse la investigación respectiva, pero garantizando la independencia, la autonomía y la presunción de inocencia de todos los juzgadores federales. Entonces, usted no ve intromisión. Lo que ha hecho el presidente no es intromisión al Poder Judicial. Intromisión sería que el presidente decidiera lo que el Poder Judicial hace. Bueno. Yo eso es lo que entiendo por intromisión. Lo que yo veo en este momento es que el presidente manifiesta su molestia o su desacuerdo con lo que desde su perspectiva están haciendo mal algunos juzgadores. Nada más. ¿Eso usted no lo objeta? ¿Le parece parte del proceder democrático, déjeme decirlo así, del juego democrático? A mí me parece que esto demuestra precisamente que por primera vez en mucho tiempo tenemos una auténtica división de poderes y una auténtica autonomía e independencia del Poder Judicial, porque si no fuera así, bastaría una llamada por la red o un enviado y los jueces no estarán haciendo lo que están haciendo. Pues ustedes lo pudieron escuchar, en donde el mismo ministro presidente da su punto de vista y alega que la división de poderes ahorita es más que evidente, si no, no se estuviera pasando toda esta, pues, ¿cómo pudiéramos llamarlo? Toda esta travesía en el que una reforma que ya había sido aprobada, pues tiene ahorita, como ustedes pueden ver, amparos y sobre todo ya una suspensión definitiva a la reforma. Todo esto, pues obviamente, por intereses que vienen de por medio, pero pues esperemos, la verdad, que el presidente de la República no se deje, a pesar de todos estos dimes y diretes por parte de la oposición y por estos medios de comunicación, que ahora más que nunca, créanme, van a estar duro y dale diciendo que se está viviendo una dictadura porque se hace lo que el presidente quiere. No, el presidente simplemente está viendo la manera de ya acabar con este tipo de contratos y obviamente este tipo de corrupciones que hoy a la par simplemente benefician a unos cuantos, como ya están ellos acostumbrados, y se olvidan de todos los mexicanos. Señores, nos estamos viendo en una siguiente emisión. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos hasta la próxima.